saber esto. ¿Cuáles son las razones por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque como les dije al principio, los seguidores del calendario maya están anunciando que en 2012 el mundo se va a acabar, y una iglesia de California está anunciando que ahora en mayo viene el Señor y se va a acabar el mundo también, cuando el mundo todavía le faltan más de 1000 años de existencia. Hay que pasar por el milenio y todo eso. Entonces, por eso es importante que sepamos por qué la iglesia no está esperando eso y no va a pasar por eso. Número 1, las declaraciones escriturales. Hay declaraciones que determinan eso. Romanos 5:9 dice: mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La gran tribulación es la ira de Dios sobre el mundo pecador. En uno de los apartes de Apocalipsis dice que los grandes y los poderosos orarán a las peñas y a los montes, diciendo: caed sobre nosotros y escondernos en el trono, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme o quién podrá estar en pie delante de él. Entonces la gran tribulación es la ira de Dios sobre el mundo. Y Romanos 5:9 dice: mucho más, o cuanto más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10: vosotros os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los que moran en la tierra. Esas son las escrituras que son declaraciones que el Señor libra a la iglesia de la ira. Número 2, los antecedentes históricos. Hay unos antecedentes históricos que son evidencia también de eso. Enoc, séptimo desde Adán, Génesis 5:24, dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. O sea, Dios traspuso a Enoc antes del diluvio, o sea, antes del juicio. Noé fue salvo pasando por el juicio. Ahí están los dos, la iglesia y Israel. Enoc es una figura del recogimiento. Tercero, los capítulo 19 de Génesis, cuando los ángeles llegaron a Sodoma para sacar a Lot, dice que hacían fuerza a Lot y a su familia según la misericordia de Dios para sacarlos. Y cuando los sacaron de Sodoma, les dijeron los ángeles: huye por esta llanura hasta que llegues a Zoar, porque nada podemos hacer hasta que llegues a Zoar, hasta que estuvieran seguros. O sea que el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue, primero el Señor sacó a los suyos. Cuarto, el juicio de Dios sobre Egipto. El juicio cayó sobre la tierra de Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, ellos no sufrieron los juicios. El granizo mató el ganado de Egipto,
pero en la tierra de Gosén no cayó granizo. Cuando en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz, porque Dios siempre hace diferencia entre su pueblo y el mundo impío. Entonces son antecedentes históricos, y de ellos hablan los apóstoles. De ellos hablan Judas, versículo 5, segunda de Pedro 2, 7 al 9, ahí habla de estos antecedentes, segunda de Pedro del 5 al 9. Segunda de Pedro 2, del 7 al 9 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y Judas, que es el penúltimo libro, versículo 5, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces son antecedentes históricos, o sea que el Señor siempre ha salvado a su pueblo antes de descargar el juicio sobre los impíos. Tercero, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Será que Él va a derramar su ira sobre su propio cuerpo? Claro que no. Es imposible, porque como ya hemos visto, la gran tribulación es la ira de Dios y Él no va a derramar su ira sobre su propio cuerpo. Los antecedentes de Juan. Aquí hay, como dije ya, en el libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones: la revelación de Cristo en gloria, las cosas que son, o sea, los acontecimientos que la iglesia pasaría a lo largo de su historia, y el capítulo 4 dice: después de estas cosas vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante yo fui en espíritu al cielo y vi un trono y a uno sentado, y vio los ángeles, los querubines, los serafines, todas las criaturas celestiales adorando a Dios por ser el creador. Entonces, de ese acontecimiento de Juan en espíritu al cielo, esa es una figura del recogimiento o del arrebatamiento. Y eso está sustentado con otras 2 experiencias que tuvo Juan antes. Juan fue uno de los 3 discípulos íntimos que fueron con Jesús al monte de la transfiguración. Y el último versículo del capítulo 16 de Mateo, en el capítulo 16 de Mateo fue donde Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Cristo. Y el último versículo de San Mateo 16 dice: Jesús dijo: de cierto digo que hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el capítulo 17 comienza diciendo: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, de tal suerte que los vestidos eran blancos como la luz. Y
se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, y entonces vino una nube que los cubrió, y de la nube salió la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento, a él oíd. Entonces, y en el verso 20 o más adelante dice que el Señor le dijo a los discípulos que a nadie contaran la visión, porque no fue Moisés que vino en persona, ni Elías, porque estaban muertos, sino que era una visión. Entonces el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, menciona ese hecho, diciendo: nosotros no damos a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad en el monte santo, cuando una voz fue enviada de la magnífica gloria. O sea que la transfiguración fue una mini venida. Es decir, que el Señor a través de ese acontecimiento demostró, porque Él apareció ahí como aparece en Apocalipsis 1, los vestidos como la luz, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que Él dejó trascender su gloria, su majestad, y les dijo: de cierto digo que hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esos tres discípulos lo vieron: Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces Pedro en su segunda carta, capítulo 1, hace alusión. Entonces ese es el primer antecedente de Juan respecto a la segunda venida de Cristo. El otro está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le hizo repetir a Pedro 3 veces si lo amaba estos. Entonces Jesús le dijo: cuando eras mozo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde tú querías, pero cuando fueres viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres. Y con esto le dio a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Y en ese momento venía Juan por ahí, y Pedro le dice: ¿y a este no le dices nada? Entonces el Señor le dijo: ¿y qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces salió el dicho que Juan no iba a morir, que iba a quedar hasta la venida del Señor. Entonces Juan tiene esos tres antecedentes: el monte de la transfiguración, lo que le dijo Jesús resucitado, y el hecho de que fue en espíritu al cielo y comenzó a ver lo que había en el cielo, y después comenzó a ver lo que pasaba en la tierra. Entonces, esos tres hechos son antecedentes que hacen que la ida de Juan en espíritu al cielo sea una figura o de el arrebatamiento o del recogimiento. Entonces son los antecedentes de Juan. Esa sería la cuarta razón. Primero, las declaraciones escriturales. Segundo, los antecedentes históricos. Tercero, el hecho que Él no va a derramar su ira sobre su propio cuerpo. Y cuarto, los antecedentes de Juan. Quinto, la iglesia desaparece en el capítulo 4 y solo reaparece en el capítulo 19, donde... O sea, el capítulo 4 es una figura de la ida de la iglesia, y de ahí en adelante se está hablando de Israel, no de la iglesia. O sea, la iglesia desaparece de la tierra en el capítulo 4 y reaparece en el capítulo 19, cuando leíamos anoche: oí una voz del cielo que decía: aleluya,
gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero y a la esposa se ha dado que se vista de lino fino blanco. Todo lo que hay entre esas dos partes se refiere a Israel, no a la iglesia. Entonces, la gran compañía que está en el capítulo 7 de Apocalipsis no está en la tierra, sino en el cielo. Vive una gran compañía que nadie podía contar, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y entonces preguntaron, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? La versión antigua dice, estos son los que han salido de gran tribulación, no de la. O sea, esta es la versión que le puso el artículo. En la antigua versión dice, estos son los que han salido de gran tribulación. Entonces, esa compañía es la iglesia, porque es imposible que de la gran tribulación salga una compañía incontable de todo pueblo, tribu, lengua y nación, cuando la gran tribulación es para poner en cintura a Israel para que se convierta, y en ese tiempo es cuando Dios va a tratar con Israel según las escrituras que hemos visto ayer, y por lo tanto esa compañía es la iglesia, pero la iglesia ahí no está en la tierra, sino en la presencia del Cordero, delante de su trono, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y para estar en eso tiene que haber pasado por la resurrección, y porque Apocalipsis 19, donde leíamos anoche, han llegado las bodas del Cordero y a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino blanco, que son las acciones justas de los santos. Entonces, la iglesia, es decir, no, esos no son los salidos de la gran tribulación, sino de gran tribulación. La iglesia ha sufrido tribulación en todas las épocas y en todas partes del mundo. Actualmente en la China están sufriendo cosas espantosas los creyentes. En la época de la Unión Soviética sufrieron cientos de miles, murieron. Cientos de miles han muerto en la China por eso. Ahora, en los países árabes, por ahí vi una noticia hoy que salió ahí por el internet, o que el hermano la trajo, de un egipcio encontró a la esposa leyendo la Biblia y cogió y la mató, y mató a sus hijos también, por estar leyendo la Biblia. Porque para los musulmanes, si un musulmán se convierte al cristianismo, es digno de muerte para ellos. Entonces, la iglesia ha sufrido tribulación en todos los tiempos, en diferentes partes del mundo, es decir, en Sudamérica, hace 50 años se sufrió persecución. En Colombia hay un poco de mártires enterrados que murieron por causa de Cristo. Y todavía, en los últimos tiempos, todavía hay gente que ha muerto por esa causa en Latinoamérica. O sea que ese es otro hecho. ¿Cuántos llevan? 5. ¿Con este? A ver, las declaraciones escriturales 1, los antecedentes históricos 2, el que el Señor no va a derramar su ira sobre su cuerpo 3, los antecedentes de Juan 4, y que la iglesia, quinto, que la iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis y solo reaparece en la segunda venida de Cristo según el capítulo 19. Sexto, la gran compañía. Entonces, esta gran compañía
de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, son la iglesia que, como ya dije, no están en la tierra, sino delante del trono, en la presencia del Cordero ya, porque profecía es historia anticipada. O sea, profecía. Juan estaba viendo las cosas que han de ser después de estas. Juan vio las tres cosas, recuerden eso. Vio a Jesucristo glorificado como es y como ha de venir, vio la historia de la iglesia y vio lo que sucederá después de la historia de la iglesia. Entonces, la gran compañía es el punto sexto. Séptimo, la iglesia es un cuerpo indivisible, porque hay una teoría de que, de las teorías que hay de la segunda venida de Cristo o de la gran tribulación, que en el recogimiento solo irán los consagrados y que los no consagrados tendrán que pasar por la gran tribulación para que se purifiquen. Entonces, la iglesia es un cuerpo indivisible y a veces eso lo relacionan con el remanente. El remanente solo se refiere a Israel porque Israel es una nación y en diversas partes de la Escritura habla de ese remanente, en los días de Elías, en los días de Isaías, y el apóstol Pablo también en su capítulo 11 Romanos dice que como Dios tenía un remanente en los días de Elías y lo tuvo en los días de Isaías, también los tuvo en el primer siglo, y la prueba era el mismo, que él era israelita, y todos los miles de los primeros 7 capítulos de los Hechos, que eran israelitas, que fueron salvos, precisamente porque Israel sí tiene un remanente. No todos los de Israel son israelitas, sino que en Isaac será llamada descendencia. Entonces la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, y no hay tal cosa como eso que unos se van y otros se quedan para que pasen su purgatorio aquí. Esa es otra invención de purgatorio. Esa es la sexta. ¿Ah? Sí. Y los decapitados del Apocalipsis 24, ya lo dijimos ayer, cuando algunos leen que esos decapitados que recibieron facultad para reinar participaron en la primera resurrección, entonces piensan que la primera resurrección es después de la gran tribulación. Pero como les expliqué anoche, es que la primera resurrección tiene 3 etapas. Cristo el primero, luego los que son de Cristo y finalmente los decapitados de la gran tribulación. Mientras que la segunda resurrección es un solo hecho. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. O sea, después del milenio es que va a venir el juicio final y entonces viene la condenación para los que no son de Cristo, porque los que son de Cristo ya tienen más de 1000 años de estar gozando del estado de gloria, porque desde el momento que somos transformados y arrebatados, ya estamos en ese estado de gloria, y después viene el milenio. Entonces el juicio final es solamente para los que no son de Cristo. Bueno, ese es el otro punto, que sería el 7 o el 8, 7. Bueno, entonces ahí tiene 7 o 8. O sea, a ver, enumerémoslos. Las declaraciones escriturales, 1. Los antecedentes, 2. El hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no va a derramar su ira sobre su propio cuerpo. 3. 4. Los antecedentes de Juan. 5.
La iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis y reaparece en el capítulo 19. Sexto, la gran compañía del capítulo no están en la tierra, sino en el cielo, en la presencia de Dios. Ya los vio resucitados con palmas en sus manos y vestiduras blancas. Es el 7, ¿no? ¿Ah? Sí. Hable uno porque casi no se oye. La sexta es la iglesia es un cuerpo indivisible. La anterior era el 6. Ahora sí. La gran compañía es la sexta. Exacto. ¿Y la Ahora sí. séptima cuál es? Eso, entonces la séptima es: la iglesia es un cuerpo indivisible. Que no hay tal cosa como que unos sí se van en el recogimiento y otros tienen que quedarse para purgar sus pecados. Ese es otro purgatorio inventado por los evangélicos. El primero fue inventado por los católicos, y ahora estos, porque la salvación no es por méritos. Y octavo, los decapitados de la gran tribulación, los decapitados de Apocalipsis 24 son la tercera parte de la primera resurrección. Y pueden poner esta otra también. ¿Habrán más salvos en la gran tribulación que en 20 siglos de predicación? Imposible. Imposible. Entonces, es saber esto. ¿Cuáles son las razones por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque como les dije al principio, hay los seguidores del calendario maya están